La historia de Heracles tal vez sea una de las narraciones más tristes jamás contadas. Heracles, o Hércules como era llamado y admirado en el antiguo Imperio Romano, fue uno de los héroes y semidioses, el más popular y querido entre aquellas sociedades de épocas pasadas. No siempre recibió este nombre, en su juventud era conocido con el nombre de Alceo o Alcides, dependiendo de la pronunciación o idioma usado en cada región. Este nombre lo heredó de su abuelo, el cual era a su vez hijo de Perseo y de Andrómeda, quienes pertenecían también a la casta de semidioses. Heracles tenía por padre al mismísimo Zeus, y su madre era una bella mortal, descendiente de reyes, llamada Alcmena. La bella Alcmena concibió a Heracles como consecuencia de una de las incontables infidelidades divinas protagonizadas por el gran dios Zeus. Debido a su posición privilegiada como gran deidad todopoderosa, Zeus disfrutaba de ciertas licencias que no estaban permitidas en el mundo de los mortales. Además, su condición de deidad le otorgaba una serie de poderes divinos, los cuales resultaban de mucha utilidad a la hora de perpetrar sus libidinosos planes. Estas habilidades divinas son las que utilizó el gran Zeus para yacer, en una ocasión, con la bella Alcmena, esposa del rey anfitrión de Tebas, el cual estaba emparentado con el héroe, ya que el rey anfitrión era hijo del viejo Alceo, es decir, era el tío de Heracles. Con el objetivo de llevar a cabo su perverso plan, y con la ventaja de ser el rey del Olimpo, el gran dios Zeus puso en marcha una serie de acontecimientos que le favorecerían en sus planes. Se asegura que fue el mismo Zeus el que provocó con sus engaños la guerra contra los Tafios, un pueblo que habitaba en las islas cercanas, y con cuyo rey eran frecuentes las desavenencias familiares y políticas. El rey anfitrión tuvo que dejar a su esposa Alcmena sola en palacio durante algún tiempo para luchar en esta guerra. Estas guerras eran muy frecuentes en aquella época, casi siempre estaban en juego los derechos sucesorios de las diferentes regiones, y también se agravaban con el hecho de que la mayoría de los gobernantes compartían lazos de sangre. El dios Zeus, siempre atento a los acontecimientos, aprovechó la ocasión para tomar la exacta forma y aspecto del marido de Alcmena, el rey anfitrión, y de este modo yacer aquella noche junto a la reina sin levantar sospechas. Al mismo tiempo el rey regresaba contento y victorioso de sus batallas. Anfitrión también yació con Alcmena aquella noche, con lo cual ésta quedó embarazada de mellizos, concibiendo al futuro Heracles por parte de Zeus, y a Ificles por parte de su marido el rey. Esta travesura divina tendría enormes y graves consecuencias, las cuales destrozarían para siempre la futura historia de Heracles. La primera consecuencia de la actitud frívola de Zeus fue que la diosa Hera, esposa del dios en aquella etapa, se enfureció sobremanera al descubrir la infidelidad del gran dios. Hera dirigió todo su divino odio hacia el no nacido aún Heracles, utilizando sus grandes poderes de deidad, con el oscuro propósito de retrasar indefinidamente el parto del futuro héroe querido por todos. Sin haber conseguido impedir el nacimiento de Heracles, ya que éste nació junto a su hermano Ificles en Tebas, la diosa Hera persistió en sus intentos de deshacerse cuanto antes del joven semidios. Pocos meses después del nacimiento de Heracles, la diosa Hera tuvo una siniestra idea, y con un simple gesto de su mano envió dos grandes serpientes venenosas con el objetivo de que mordieran con su ponzoña al bebé, mientras éste dormía plácidamente en su cuna. El pequeño Heracles se despertó de repente, y al descubrir las serpientes acechándole se ensañó a golpes con ellas, haciendo gala por primera vez de su gran fuerza y poder. Al escuchar semejante escándalo la niñera de Heracles acudió con celeridad, y al llegar ante la cuna del pequeño descubrió a las serpientes desparramadas alrededor de la cuna, con sus cuerpos inertes y magullados. Este hecho también fue advertido discretamente por el rey anfitrión, el cual hacía tiempo que sospechaba de su paternidad sobre Heracles. Este fuerte recelo hacia el futuro héroe, acompañaría al rey anfitrión durante toda su existencia. El joven héroe creció sano y fuerte. Recibió junto a su hermano Ificles clases de música del viejo maestro Lino, pero era un estudiante extremadamente rebelde e indisciplinado. El maestro Lino solía regañarle constantemente, y un buen día Heracles se enfureció de tal manera, que haciendo una gran lira golpeó con su increíble fuerza al viejo maestro Lino, matándolo de este modo al instante. El joven Heracles tuvo que comparecer ante un tribunal, acusado de asesinato, pero consiguió salir del apuro citando una antigua sentencia que le favorecía, según la cual existía el derecho de matar al adversario en caso de legítima defensa.
Así pues, usando esta astucia Heracles fue absuelto. Pero su padre adoptivo el rey Anfitrión, aún estaba inquieto, y temiendo que su sospechoso hijo fuese presa de nuevos accesos de cólera, se apresuró a enviarlo lejos de sí, ordenando a Heracles que fuera a vivir al campo, poniéndolo al frente del cuidado de sus grandes rebaños. Allí, según cuenta la tradición, un boyero escita llamado Téutaro continuó con su educación, adiestrándolo en el arte de manejar el arco entre otros muchos menesteres. Un día mientras el joven Heracles regresaba de su cacería, se encontró de repente con los emisarios de un rey vecino conocido con el nombre de Ergino de Orcómeno, el cual había derrotado años atrás a los tebanos, y les había impuesto un elevado tributo que consistía en entregar 100 bueyes anuales, durante 20 años. Heracles, que era conocedor de esta injusticia, rápidamente les atacó, les cortó la nariz y las orejas y las ató a sus cuellos, enviándolos de regreso con el mensaje de que ese era todo el tributo que iban a recibir. El rey tebano Creonte, al conocer estos hechos le recompensó con agrado, otorgándole así la mano de su preciosa hija, la princesa Megara, con la que tendría varios hijos. Pirra, la hermana menor de Megara, se casó con Ificles, el hermano mellizo del héroe. Pero la diosa Hera aún tenía pendiente su venganza doblemente frustrada, y estaba dispuesta a llevarla a cabo. Para ello manipuló vilmente la mente de Heracles, provocándole un intenso ataque de locura temporal, que tendría como consecuencia el asesinato de su mujer, de sus propios hijos y de 2 de sus sobrinos bajo la fuerza de sus poderosas manos. Tras despertar de su locura y descubrir los terribles actos que había cometido, sintió un indescriptible dolor, pues amaba profundamente a su familia. Terriblemente avergonzado y arrepentido, Heracles se aisló de la sociedad, exiliándose lejos de Tebas para vivir en tierras salvajes e inexploradas, alejado de la sociedad que había conocido y desapareciendo para siempre. O al menos esto era lo que el poderoso héroe pretendía, aunque el destino aún le tenía reservada unas de las tareas más heroicas que la humanidad haya conocido. Estos fueron los 12 trabajos de Hércules. Estas son algunas de las consecuencias que tenían los imprudentes actos de los dioses y diosas. Ellas eran poderosas deidades con poderes divinos, aunque poseían un alma muy semejante a la humana. No podemos juzgar la mentalidad divina puesto que somos simples mortales, pero exceptuando los poderes divinos, estas deidades y progenitores de la humanidad, no eran demasiado diferentes a nosotros, exhibían comportamientos y actitudes que nos suenan muy comunes y familiares. Las grandes pasiones parecen ser eternas y ubicuas, amor y celos, odio y compasión, envidia y egoísmo. Pero también valor y determinación, coraje y valentía, generosidad y altruismo. Todos estos sentimientos ya estaban presentes, desde el comienzo de los tiempos, profundamente incrustados en el carácter de los seres divinos y mortales. Las actitudes y gestos de estas deidades primigenias, en todas las culturas, en todos los lugares, y en todos los tiempos han sido similares, siempre han hecho gala de un comportamiento parecido. Tal vez el universo está construido con estos ingredientes emocionales, y nosotros, los seres sintientes, los ejercitamos constantemente para mantenerlos vibrantes y fuertes por toda la eternidad.